En este taller de apoyo para el módulo 2 vamos a ver paso a paso la instalación y configuración del entorno de trabajo que vamos a necesitar para poder realizar el ejercicio práctico del módulo de introducción al Big Data. La plataforma que vamos a ver es Databricks y dentro de ella se podrán seleccionar distintos lenguajes de programación y nosotros vamos a utilizar Python, que más concretamente la programación la haremos en PySpark, que se trata de la interconexión de Spark con Python. Comentaros, como ya se ha visto a lo largo del módulo, que Spark nos va a permitir realizar un procesamiento en paralelo de grandes conjuntos de datos y va a tener la capacidad de integrarse muy bien con distintos lenguajes de programación, entre ellos, como ya hemos dicho, Python, que es el que vamos a utilizar. La gran ventaja que tiene Databricks es que nos va a permitir trabajar en la nube sin necesidad de tener que instalar ningún tipo de software adicional en nuestros equipos, lo cual nos va a permitir simplemente con un navegador web una entrada, digamos, al Big Data con Spark de una forma muy sencilla, rápida y lo que también es muy importante, gratuita. Como ya veremos más adelante, esta plataforma va a poner a nuestra disposición un clúster de Spark con una capacidad de 6 gigas de memoria, donde vamos a poder cargar nuestros conjuntos de datos para realizar distintos análisis en cuadernos de programación en los que cargaremos distintos datasets que podremos obtener, por ejemplo, de los distintos proveedores de datos deportivos que veremos más adelante en otros módulos del máster. Una vez realizada esta pequeña introducción de lo que es Spark, Databricks, vamos a realizar, vamos a ver los pasos que tenemos que realizar para tener el entorno de trabajo totalmente operativo y poder realizar nuestros primeros cuadernos de programación. El primer paso sería muy sencillo, es simplemente accedemos a la página de Databricks, Community, al login y bueno, yo como podéis ver ya estoy registrado, tengo ya mi usuario y contraseña, deberíais de daros de alta, pincháis aquí y os aparecerá que tenéis dos opciones, una gratuita durante 14 días, prácticamente con todas las opciones, pero yo recomiendo que os deis de alta en esta, que es totalmente gratuita, la vais a disponer para durante todo el máster, digamos, y como bueno, hemos comentado, aquí vienen las características que son más que suficiente para realizar los trabajos que se os van a pedir a lo largo del máster. Aquí vemos los 6 gigas que ya habíamos comentado anteriormente. Pulsaríais aquí y os aparece el típico formulario en el que tenéis que rellenar vuestros datos personales, eh, el motivo por el que queréis daros de alta, el rol, estudiante, científico de datos, lo que queráis. Y lo que sí que es muy importante es que metáis una dirección de correo electrónico que sea válida, porque os mandarán un mail de confirmación con vuestro usuario y contraseña para que podáis registrar el usuario y contraseña y poder acceder a la plataforma. Entonces cierro esta pantalla, volveríamos aquí y una vez que ya tengáis vuestro usuario y contraseña, iniciaríamos la sesión, que podríamos considerar un siguiente paso,
Y nos va a aparecer la otra pantalla que es la homepage de Databricks. En ella vamos a ver que tenemos tres accesos directos aquí en grande. Dos de ellos son las operaciones más habituales que se pueden realizar en la plataforma, como la creación de un cuaderno de programación o la importación y exploración de datos. También podemos ver aquí lo que es un tutorial. Podemos entrar en un momento. Es un tutorial, ellos bueno, dicen que en 5 minutos, en el que echando un vistazo, pues mira, nos indican algo que vamos a ver ahora a continuación, cómo crear un clúster, cómo crear una tabla, por ejemplo, ver el listado de la tabla, su contenido, mediante un select, muy sencillo. Luego también, por ejemplo, cómo convertir una tabla en un gráfico. Podemos ver también que podemos realizar gráficos. En fin, yo os lo recomiendo, le echéis un vistacillo, es muy rápido y creo que puede venir muy bien para que os vayáis familiarizando con lo que es el entorno. Bueno, una vez visto esto, yo creo que volveríamos otra vez aquí a la página inicial y el siguiente paso, que es importantísimo antes de empezar con la programación, es la creación de un clúster. Vendríamos aquí, pulsaríamos en clúster, créate clúster, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente tendríamos que rellenar el nombre. Yo le voy a llamar NBA. Lo llamo así, os comento. El dataset que posteriormente voy a cargar es un dataset que contiene las estadísticas de la temporada anterior de los jugadores universitarios antes de iniciar su temporada en la NBA. Entonces lo llamamos de esta forma. Y ver aquí que dejaríamos la versión 2.4.3 de Spark. Y en la versión de Python podemos ver que nos daría la opción de seleccionar la 2, pero dejamos la más moderna. 3. Y una cosa que es importante, nos vuelven a recordar lo de que disponemos de los 6 gigas gratuitos de memoria. Y este aviso es importante, nos vienen a decir que si estamos 2 horas de inactividad una vez creado el clúster, ¿vale? Pues el clúster, digamos, se apaga automáticamente. Esto no supone ningún tipo de problema. A mí me ha pasado en alguna ocasión con proyectos un poquito más de envergadura. Te vuelves a conectar al clúster y volverías a acceder otra vez a tu cuaderno de programación sin ningún tipo de problema. Bueno, pues le daríamos aquí, créate clúster. Esto tarda un poquito. Entonces, bueno, quizá para la gente con un perfil menos técnico os podéis preguntar qué es lo que nos proporciona este clúster que estamos creando. Pues bien, este clúster va a poner a nuestra disposición un conjunto de recursos y configuraciones en las que vamos a poder ejecutar los distintos cuadernos de programación que realicemos. Es decir, básicamente nos permite que mediante una interfaz web, como estamos viendo, vamos a poder escribir nuestro código, realizando comentarios en el mismo, lo vamos a poder ejecutar y también vamos a poder ver distintas visualizaciones del conjunto de datos que estamos manipulando. Comentaros que en Databricks va a haber dos tipos de clúster, ¿vale? Que es el clúster de tipo estándar y de alta concurrencia. De tipo estándar es el que acabamos de crear, es el que nos va a proporcionar la versión gratuita y nos va a permitir programar en distintos lenguajes, como Python, que es el que vamos a seleccionar nosotros, R, Scala y SQL. Por otro lado, los clústeres de alta concurrencia son clústeres que están optimizados, van a proporcionar una mayor seguridad y un mayor rendimiento. Y otra de las ventajas que tienen es que se va a poder compartir los distintos cuadernos de programación entre múltiples usuarios al mismo tiempo, ¿vale? Este tipo de clúster de alto rendimiento admite los mismos lenguajes de programación que el de tipo estándar, ¿vale? Pero para acceder a ellos ya nos tendríamos que ir a una versión de pago. Vemos que ya tenemos creado
nuestro clúster NBA. El siguiente paso fundamental va a ser cargar el conjunto de datos que posteriormente vamos a analizar y manipular. Para ello nos vamos aquí a la opción Data. Dentro de la opción Data nos vamos a ADD Data y lo que vamos a hacer nosotros es cargar nuestro conjunto de datos. Lo habitual es que lo carguemos de disco, del disco duro de nuestro ordenador. Vamos a tener distintos datasets almacenados en nuestro ordenador. Entonces aquí, mediante la opción Browse, pinchamos aquí, seleccionamos el fichero que eso se había comentado anteriormente, le damos a abrir y entonces ya tendríamos cargado en el entorno Databricks en memoria, de acuerdo, el fichero almacenado en nuestro PC. Y lo que es muy importante, os tenéis que quedar con esta ruta, que es la ruta que luego tendremos que referenciar en nuestro cuaderno de programación para poder cargar la información y poderla manipular posteriormente. Comentar que aparte de la carga de ficheros, como acabamos de ver, existe otras fuentes de datos que nos va a permitir esta versión gratuita. Si pinchamos aquí, pues vemos que podríamos acceder a una base de datos Cassandra, podríamos hacer una conexión mediante Java JDBC para poder acceder a los datos. Bien, esto simplemente es por curiosidad que lo sepáis. Nosotros lo que vamos a necesitar va a ser la carga de disco, donde vamos a tener nuestros conjuntos de datos en ficheros CSV, Excel, etcétera. Con lo cual, bueno, esto para que lo sepáis, pero no darle mayor importancia. El siguiente paso, una vez que ya tenemos creado el clúster y ya tenemos cargado nuestro conjunto de datos en el entorno Databricks, va a ser crear nuestro primer cuaderno de programación. Volvemos a la pantalla inicial y aquí damos a crear uno nuevo. Simplemente le tendríamos que dar un nombre, lo que ya hemos comentado, los lenguajes de programación que soportan. En nuestro caso seleccionaríamos Python. Y el clúster, pues bueno, solo podemos tener acceso a un clúster estándar que ya tenemos definido, con lo cual daríamos un nombre, pues, por ejemplo, prueba módulo 2. Y ya accederíamos al entorno en el que ya podríamos comenzar con la codificación del ejercicio práctico que se os ha planteado en este módulo de introducción al Big Data. Bueno, no está de más recordar, como ya se ha visto en el material didáctico del módulo, que estos cuadernos de programación van a estar formados por un conjunto de celdas en el que vamos a poder escribir nuestro código, comentarlo y, por ejemplo, vamos a ver también representaciones gráficas, las vamos a poder incluir en dashboards, en fin. Por otro lado, es importante que tengáis en cuenta que en las distintas celdas se van a ejecutar de una forma secuencial. Por lo que, por ejemplo, cuando definamos una estructura de datos en una celda, como puede ser una variable, vamos a tenerla ya disponible en las celdas sucesivas. Bueno, para terminar este taller, yo creo vamos a hacer un pequeño ejemplo, que es como ver el código para cargar el conjunto de datos, cómo lo podemos referenciar por código y pues ver algún tipo de operación y manipulación sobre el mismo. Entonces, bueno, en primer lugar tendríamos que poner esta cabecera para poder tener acceso a distintas funciones que nos proporciona la variable de contexto Spark. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, una forma para ejecutar, os vayáis familiarizando un poquito con este entorno de celdas, podríamos ejecutar directamente desde aquí, que es ejecutar la celda activa, esto para ejecutar la anterior o la posterior, le damos aquí y ya se estaría ejecutando esta celda. Eh, Perdón, porque esto es en mayúsculas. Un segundito. Y lo que vamos a importar es Spark Session. ¿Vale? Mira, así esto nos sirve para que si metéis el código mal, pues nos va a decir el tipo de error, ¿de acuerdo? Y pues bueno, pues aquí simplemente en el tipo de error, pues nos dice que no puede importar este nombre Spark que yo había puesto en minúsculas, pues porque no lo reconoce. Entonces ya una vez corregido el error, aprovecho para indicaros otra forma de poder ejecutar las celdas, que es la que yo utilizo, que es mediante, aquí os lo comenta, Shift Enter o mediante Control Enter. En mi caso, doy Control Enter y ya hemos visto que se ha ejecutado la cabecera y ya vamos a tener disponible eh, el contexto Spark que nos va a proporcionar el poder acceder a un montón de métodos y funciones. ¿De acuerdo? Como otra cosa importante, aquí, si pincháis por la zona central de la celda, os va a aparecer un más con la que se podrán añadir nuevas celdas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí para que veáis que ya podemos tener acceso a la variable de contexto Spark. Si yo pincho aquí Spark, si yo pongo aquí Spark, perdón, Control Enter, pues vemos que ya tenemos una variable de tipo Spark Session con su Spark Content, ¿vale? Que nos va a permitir acceder a un montón de funcionalidades de Spark, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora ya lo que haríamos es cargar nuestro conjunto de datos, el fichero CSV que habíamos cargado en el entorno Databricks, el nba.csv, pues lo podemos cargar en una variable que vamos a llamar df dataframe nba, ¿de acuerdo? Entonces, mediante la variable de entorno de contexto Spark, vamos a usar la función read y en la función read le vamos a pasar como opción inicial que queremos que tengan cabecera. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que nos aparezca el listado con las columnas con el nombre de cada una de las estadísticas que forman parte del dataset. Lo ponemos aquí a true, ¿vale? Y luego, una segunda opción que vamos a programar, que le vamos a indicar a la función read, es que queremos también, a ver si me acuerdo, porque no sé si, yo creo que es con mayúscula la S, muy importante para no tener errores de sintaxis, le vamos a indicar que queremos también esta variable disponible, ¿de acuerdo? Y esto es que le estamos indicando a Spark eh, que queremos que nos indique el tipo de datos de cada una de las columnas, para saber el tipo de datos que va a tener cada una de las columnas en función de cómo está guardado en el fichero de disco. Por último, utilizaremos la función CSV. Recordamos que nuestro fichero es un CSV y aquí vamos a indicar, recordar, la ruta donde habíamos cargado en memoria nuestro fichero que teníamos en disco. Siempre suele ser en el directorio, por defecto, él siempre nos va a sugerir el directorio File Store en tables y el ficherito que habíamos cargado que era nba.csv. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, mediante esta instrucción lo que vamos a generar es un data frame de Spark en el que vamos a cargar el contenido del fichero nba.csv. Damos control enter,
sé si me he equivocado en alguna cosilla, nos daría el error y lo corregiríamos sin ningún problema. Se está ejecutando, parece que ha ido todo bien, ¿vale? Y a modo introductorio, que no es el objetivo de este taller, una vez que ya tenemos cargado nuestro data frame, pues comentaros, por ejemplo, unas instrucciones básicas, por ejemplo, df-nba .count, que nos va a indicar el número de registros que tenemos almacenado en nuestro data frame. En este caso son 1338. Si seguimos, podemos crear otra celda y otra instrucción muy sencillita, bueno, para que la tengáis en cuenta, lo que comentaba antes de una de las opciones que habíamos utilizado, mediante esta función print esquema vamos a poder ver el tipo de datos de nuestra columna, ¿vale? Bueno, aquí, como veis, son partidos jugados integer, minutos jugados es un doble, son prácticamente todo valores numéricos, menos la variable objetivo, que la... No, mira, la variable objetivo también efectivamente es un doble. Entonces, bueno, quitando el nombre, que es una cadena, es de tipo cadena, el resto de datos son estadísticas, puntos, porcentajes de tiros de acierto de 3, lanzamientos de 3 en porcentaje, tiros libres, rebotes y demás son todos datos numéricos. ¿De acuerdo? Un tercer comando, por curiosidad, que podríamos ver es la función display, que nos permite ver el contenido de nuestro dataset. Entonces, si nosotros aquí damos display NBA, veis que nos está dando un error muy básico porque simplemente le he puesto un nombre de data frame que no existe, ¿vale? Nuestro nombre es dfnba. Damos otra vez control enter y entonces el display, aquí ya podemos ver como el display de nuestro dataset, pues podemos ver el contenido. Aquí vemos un listado con todos los jugadores de la NBA, perdón, jugadores universitarios en la temporada anterior de jugar en la NBA, y podemos ver todas las estadísticas, minutos jugados, puntos, etcétera. Por último, para terminar, con el único objetivo que os vayáis familiarizando con el entorno, vamos a ver un ejemplo en el que me gustaría ver, por ejemplo, pues cuáles son los 5 máximos anotadores, ¿vale? De esa temporada. Entonces, para ello, vamos a hacer una ordenación, vamos a crear otro dataset, por ejemplo, le vamos a llamar puntos, y vamos a hacer una ordenación de nuestro data frame de FNBA, le vamos a, mediante la instrucción order by, le vamos a decir que nos lo ordene por puntos, de manera descendente, ¿de acuerdo? Si queréis damos a control enter a ver si ha ido todo bien, ¿vale? Ha ido todo correcto. Y entonces lo que vamos a hacer, pues por ejemplo, en otro variable top fight, ¿vale? Le vamos a decir que queremos dentro del data frame puntos que nos dé el rango. Esto no os preocupéis, más adelante lo veremos, pero simplemente es para que os vayáis familiarizando con el entorno. Pues aquí simplemente vamos a pedir de el dataset puntos en el que ya tenemos ordenados por anotación a los jugadores, pues vamos a pedirle simplemente el top fight, que son los 5 primeros. A ver, no sé aquí exactamente.
Vale, yo creo que el problema es que no había llamado a la función correctamente. Volvemos a ejecutar y a crear el data frame puntos. Ahora sí que le pedimos que nos dé los 5 primeros, ¿vale? Y añadimos una nueva celda. Y si ya hacemos un display del top 5, pues vemos los 5 jugadores que más anotaron en su última temporada universitaria. Bueno, aquí a los que os guste, bueno, diría, y a los que no, el baloncesto, pues veis aquí a auténticos clásicos. Entonces, pues bueno, aquí vemos a Michael Jordan, tal. ¿De acuerdo? Mencionaros que podríamos sacar esta información, por ejemplo, pues nos vendríamos aquí y la podríamos mostrar en un dashboard. Pincharíamos aquí y tendríamos nuestro dashboard. Lo podríamos llamar, si queréis, máximos anotadores. ¿De acuerdo? Aquí tenemos para una vista previa. Podríamos cerrar. Aquí, máximos anotadores. Mediante este combo podríamos volver al código, ¿de acuerdo? Y luego comentar que, bueno, aquí lo estamos visualizando en modo tabla, pero lo podríamos visualizar, por ejemplo, aquí nos indica, en función del tipo de resultados que tengamos, lo podemos presentar en distintos tipos de gráficos, por ejemplo, un gráfico de barras. Pues aquí vemos los 5 máximos. Bueno, no anotadores, aquí perdonar, si nos vamos a las opciones, aquí yo tenía por defecto en la variable objetivo, que es que en función de sus estadísticas, si el jugador de la NBA, el jugador universitario, perdón, va a jugar en la NBA durante 5 más temporadas, pero bueno, yo puedo suprimir y aquí poner la estadística por la que me interesa que haga la representación gráfica, por ejemplo, por puntos, ¿vale? Ahora lo aplico, ahora sí. Y aquí vemos la gráfica con los máximos anotadores. Ya que estamos aquí, pues decimos, bueno, pues vamos a ver qué relación tienen los máximos anotadores. ¿Qué tal de rebotes cogían? Pues bueno, aquí están rebotes ofensivos, rebotes defensivos, ponemos los totales y podemos aplicar y ver, pues bueno, evidentemente, que tanto Shaquille O'Neal y Robinson, que eran pivots, pues aparte de ser excelentes anotadores, eran excelentes en reboteadores. Este de aquí, de igual manera, este gráfico no lo podríamos llevar a un dashboard de una manera sencilla. Nos iríamos al icono este de gráficos, mostrar en un dashboard, seleccionaríamos este de máximos anotadores y lo podríamos incluir aquí, ¿vale? Aquí podríamos ir añadiendo distintos gráficos y tener nuestro dashboard. Haríamos la presentación y bueno, todo esto simplemente a modo de curiosidad y es eso, para que os vayáis manejando con el entorno. El objetivo simplemente era presentaros la plataforma para que ya podáis afrontar vuestra el primer ejercicio de este módulo.